El libro de Números es un libro precioso que Dios nos puso a estudiar. Desde el principio del año Dios nos puso a estudiar Números, después que terminamos Hebreos. Y les dije que hoy vamos a entrar al capítulo 7, pero tenemos que darnos cuenta que en los capítulos del 1 al 6, yo quiero que nos llame la atención. A mí me gusta que cuando encuentro algo me llame la atención. Y quiero que a ustedes les llame la atención que el capítulo 6 termina enseñándonos acerca de la bendición eterna, de lo que Dios nos ha dado a todos nosotros los creyentes. Y entendimos que la bendición eterna que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes es que Él se ha dado a sí mismo, a nosotros, como la unción. O sea que Dios se ha dado a nosotros a sí mismo. Si nosotros queremos entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu y necesitamos entender cómo es Dios, porque el libro de Números nos inquietó en una manera tan profunda de que tuvimos que estar estudiando la preexistencia para encontrar nuestra identidad, debido a que lo que está escrito siempre explica las cosas que están en la vida del espíritu. Entonces, como lo que está escrito siempre nos sirve para entender lo que está en la vida del espíritu, entonces nosotros tenemos que ponerle mucha atención a lo escrito, porque lo escrito nos revela lo que Dios se ha propuesto hacer. Ahora, ¿se recuerdan que yo leí un versículo en Jeremías 9, 23 y 24? Allí en Jeremías 9, 23 y 24 el Señor nos exhorta a que no solamente lo conozcamos, sino que también lo entendamos. O sea que a Dios no solamente lo tenemos que conocer, a Dios también lo tenemos que entender. Entonces esto es precioso porque cuando Dios se revela a nosotros, Él nos da a entender muchas cosas que aquí están en la Biblia, pero que si no somos diligentes, nosotros no las vamos a captar. Dios, en una forma sencilla, nos revela su propósito contándonos historias, poniéndonos aquí anécdotas, poniéndonos personajes, incidentes, cositas así, para que nosotros seamos despertados de nuestra mente y podamos entender lo que Dios nos quiere revelar. Primero que todo, nosotros tenemos que entender a Dios. Entender a Dios. Fíjese que Dios no lo puedes entender si Él no se revela a ti. O sea que hay muchos filósofos, hay muchos hombres estudiosos, muchos científicos, muchos intelectuales, muchos gnósticos, muchas personas que estudian la Biblia, pero la tienen como puro conocimiento e historia. O sea que hay hombres que estudian la Biblia para refutar nada más lo que enseñan los evangélicos. O sea que ellos estudian la Biblia. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando uno estudia la Biblia para refutar a los evangélicos, la va a usar en una forma negativa, porque muchos, por decir algo, mire, por decir algo, y es lo que le llama la atención a todos los intelectuales, a esas personas que son muy creídas, muy cabezonas, y que se creen que son muy intelectuales. A ellos lo que les impresiona es que venga alguien y diga, voy a comprobar que Jesús no existió. Voy a comprobar
que es mentira que el pueblo de Dios pasó por el Mar Rojo. No, nunca en la historia quedó registrado que se abrió el Mar Rojo. Fíjese pues, a ellos se dedican a eso. Nosotros, sin embargo, somos gente de fe. Nosotros somos gente que muy profundamente amamos a Dios. Y nosotros no nos podemos poner a estudiar la Biblia para tratar de negar lo que ella dice. No. Nosotros entendemos este libro como algo sublime y precioso que nos ha dado Dios para entenderlo a Él, para entenderlo. Estoy hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque el libro de Números nos revela muchas cosas preciosas, muchas. Fíjese que al leer uno capítulo por capítulo, del 1 al 6, uno se da cuenta que todo eso que se habla en los primeros 6 capítulos es para el capítulo 7. Pero veamos pues que el 6 termina con la bendición eterna que es Dios dándose a ti. Dios dándose a ti. Si Dios te dice a ti, mira, lo que yo quiero es darme a ti, entonces tú tienes que entender que te preparó en los primeros 6 capítulos y ahora te va a ilustrar en la forma que Él viene a ti. Qué tremendo que el capítulo 7 te va a revelar en la forma que Él viene a ti. Mira, quiero que veas, junto conmigo vas a leer número 7 y versículo 1. Número 7 y versículo 1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Fíjate pues, muchos no saben que el tabernáculo es una figura, es un tipo, una sombra de lo que es la encarnación de Cristo. Fíjate, muchos no saben. Entonces ellos leen el Antiguo Testamento, pero tienen embotados los sentidos. Ellos no pueden ver que aquí nos están dando una revelación de la encarnación de Cristo, porque el tabernáculo es una fotografía para entender la encarnación de Cristo, cómo Él se hace hombre, porque el Nuevo Testamento lo dice, ¿sí? Fíjate que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, destruid este templo, destruid este tabernáculo, y en 3 días lo edificaré. Luego él también dijo en Juan capítulo 1 y versículo 14, dice, y aquel verbo tabernaculizó entre nosotros. O sea que es bien correcto decir que el tabernáculo es la encarnación de Cristo. Entonces aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido. Ahora, aquí ya nos mete a un mensaje más profundo, porque el tabernáculo tiene utensilios. O sea que el tabernáculo es una tiendita que tiene mobiliario y utensilios. Entonces nosotros no vamos a poder tener una interpretación correcta y clara de lo que Dios nos quiere enseñar aquí si no entendemos cómo es Dios. Yo predico muchas cosas, hermano, que mucha gente no está preparada para recibirlas. Óigame lo que estoy diciendo. El hermano Carrillo predica muchas cosas que la gente no está preparada para recibirlos o recibirlas. O sea que hay gente que no tiene disposición.
Y es porque muchas veces no tiene experiencia en la palabra. Tal vez tiene conocimiento teológico. Sí, tal vez fue a un instituto bíblico, tal vez fue a un seminario bíblico y cree que por eso él puede interpretar correctamente la Biblia. Pero el problema es bien serio, porque los fariseos eran estudiosos de la palabra. Ellos se mantenían sobre el rollo. Aun cuando Jesús estuvo caminando allá alrededor de ellos, hasta vino un día y les dijo: estáis escudriñando las escrituras, ¿verdad? Estáis escudriñando el pergamino y creéis que en ellas está la vida eterna y no queréis venir a mí. Muchas veces Él les dijo: ese libro Antiguo Testamento del único que habla es de mí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender a Dios? Y te dije que decía el hermano Carrillo cosas que algunos no están preparados para entenderlas. Y voy a tocar un poquito. Solo voy a tocar un poquito para entender quién es Dios, pero ya en una forma más profunda, cuando ustedes ya tienen bastante experiencia y han escuchado suficiente para poder discernir, porque también este programa no es para novatos, este programa no es para un cristianito nuevito. Lo amamos y que Dios lo bendiga y que siga adelante, porque algún día tendrá que entender. Pero entendamos a Dios, pues. Hoy hablaba con un pastor americano y me dice: ¿sabes qué dice? Lo que sucede es que nosotros estamos bañados de pura tradición cristiana. Y cuando alguien nos quiere enseñar cosas profundas de la palabra de Dios, no las discernimos debido a que estamos llenos de enseñanzas tradicionales cristianas. Porque yo le estuve compartiendo. Le dije: mira, la realidad es que los cristianos pelean por la Trinidad y por el solo Jesús. Ellos pelean por eso, pero porque ellos siempre están leyendo sobre la letra, le digo. Mira lo que es leer sobre la letra. Si tú lees sobre la letra, tú solo vas a alcanzar a ver personajes, historias y todo lo superficial y lo moral de la palabra de Dios. Pero yo te digo, métete abajo de la letra y léela de abajo para arriba. Aleluya. Algunos se quedan a veces en shock cuando les digo cosas. Por ejemplo, la vez pasada les dije yo que había que aprender a leer la Biblia al derecho y al revés. Ahora te digo que leas sobre la letra y debajo de la letra. Si tú lees debajo de la letra, las cosas son distintas, porque sobre la letra está todo el logos, pero debajo de la letra está el rema. Entonces, si tú quieres conocer a Dios y en vez de discutir ahí de la Trinidad de Dios y discutir acerca de que no, que es solo en el nombre de Jesús, mira algo pues. Por eso me gusta, dice mi hermanita Judith, dice: amén, la entiendo porque el Espíritu Santo nos la revela. Sí, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Por eso solo tú te diste cuenta que yo oré antes de empezar a predicar, porque si uno ora antes de empezar a predicar, por seguro que Dios va a tomar control de tus labios y tú vas a ser una bendición para tus oyentes. Entonces, mira, pues te iba a dar un poquito de lo profundo de Dios. Mira, antes de que hablemos bien lo que significa que se ungieron los utensilios, porque no vamos a entender lo que es el tabernáculo y que ya erigido se unjan todos los utensilios, porque eso te está hablando de la encarnación de Cristo y de su resurrección, porque Él en resurrección es el Espíritu y Él como Espíritu unge a todos los utensilios del tabernáculo. Entonces, para que tú entiendas que el tabernáculo representa a Cristo y a la iglesia, entonces tú tienes que entender muchas cosas que están escondidas. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios,
y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, hicieron sus ofrendas. Ok. Yo podría solo así hablarte rápido de esto, pero esto no se puede hablar así a la rápida, sino que tenemos que meditarlo. Si, si el tabernáculo es la encarnación de Cristo, ¿por qué hay que ungir todos los utensilios del tabernáculo? A ver qué me puedes decir tú. Ejercitando tu espíritu, ¿qué me dirías tú? Si Cristo es el tabernáculo, porque eso es bíblico, él mismo dijo, destruid este tabernáculo y en 3 días lo edificaré. Y él hablaba de su tabernáculo, dice que era su cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ya está levantado el tabernáculo, hay que ungirlo, pero ungir los utensilios del tabernáculo. Y eso es lo que algunos no alcanzan a ver, que la verdad está escondida en toda la tipología. Si nosotros queremos tener un mensaje certero, si nosotros queremos bendecir a la gente con una buena revelación y con una buena interpretación de la palabra, nosotros tenemos que saber que todos los secretos de Dios están escondidos debajo de la letra. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos meta debajo de la letra. Y cuando el Espíritu Santo nos mete debajo de la letra, entonces nosotros empezamos a ver, porque abre nuestros ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En tu luz veremos la luz. Entonces, significa que Cristo es corporativo. Y eso es lo que muchos cristianos todavía no lo han discernido. Muchos cristianos no han discernido que Dios en Cristo es corporativo. O sea, ¿qué quiero decirte que Dios en Cristo es corporativo? Quiero decirte que Él es la cabeza y Él es el cuerpo. Él es la cabeza y Él es el cuerpo. Él es Cristo como cabeza e iglesia como cuerpo. Cristo y la iglesia son uno. Eso es importantísimo entenderlo, mis amados hermanos. Si no entendemos eso, entonces cuando nos den tipología, nosotros no vamos a saber ni de qué está hablando Dios. Sé sincero, sé sincero. A mí me pasó mucho cuando yo no tenía experiencia. Yo leía estos libros y hasta se me hacían aburridos. Dime si no es aburrido leer cuántos de esta tribu, otros de esta tribu, y luego repite y repite y repite y repite y dice, y luego va metiendo entre todo eso que va repitiendo, mete detallitos y de repente nos dice que todo esto del capítulo 1 al 6 es para que obtengamos a Dios en nosotros, para que entendamos que Dios se ha dado a sí mismo como la bendición eterna. Oh, gloria a Dios, hermano. Y ahora podemos ver entonces que todo eso es para el capítulo 7. Y en el capítulo 7 nos están diciendo que hay un tabernáculo con utensilios. Fíjese qué bonito es esto. Porque uno, para entender a Dios, uno tiene que entender lo que nos pone Gustavito, pone el Cristo procesado juntamente con su esposa. Pusiste justamente, pero es el Cristo procesado juntamente con su esposa. Tabito, eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso tiene que venir del corazón de Dios, porque estás entendiendo el Cristo procesado juntamente con su esposa. Ahora, ¿cómo vamos a entender que Cristo está siendo procesado juntamente con su esposa? ¿Cómo vamos a entender eso si no tenemos una definición correcta de lo que es Dios? Dice que no solamente debemos
conocerlo, debemos entenderlo. ¿Cómo dice Juan 4:24? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Así dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Ahora fíjate pues, Juan 1:18, ¿qué dice? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ahora imagínate pues, si nosotros somos cristianos teóricos, cristianos que nos dejamos llevar por conocimiento bíblico y no ejercitamos nuestro espíritu, Dios no nos va a revelar su palabra. Tú tienes que entender esto que voy a decir ahorita. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Su esencia es espiritual. Dios es espíritu. Ahora tú me dirás, hermano Carrillo, entonces, ¿por qué la Biblia dice que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu? Te lo voy a explicar. La esencia de Dios es espíritu. Dios es invisible. Pero nota que, digamos que Dios no tuviera nada que ver con nosotros. Supongamos que el hombre no existe, nosotros no existimos. Nada de lo que dice la Biblia existiría, nada, o no existe pues. Dios es espíritu. Pero debido a que Dios se ha querido dar al hombre, porque ese es el mensaje del final de número 6, que Dios se suministra a sí mismo como la bendición eterna sobre su pueblo y en su pueblo. Dios es espíritu, pero Él adquiere una cobertura. Él adquiere un envoltorio. Te quiero tratar de enseñar bien para que tengas paz en tu corazón y me entiendas. Un estuche. Tú entiendes lo que es un estuche, lo que es una cobertura, lo que es un envoltorio. Entonces mira cómo es Dios, pues. Dios siendo espíritu, Él adquiere una envoltura. Ahora, ese Dios que es espíritu se revela a nosotros como una familia. Dios, cuando Él habla Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él se revela a nosotros como una familia. Entonces tú tienes que armar este rompecabezas. Si Él se revela como una familia, porque Padre, Hijo y Espíritu es una familia. Así está revelado en la Biblia. El Padre como un hombre, el Hijo como un hombre y el Espíritu Santo como una mujer que pierde las dracmas. Tú sabes que así está en Lucas revelado lo que es el Padre del Hijo pródigo, lo que es el Hijo, el pastor de las ovejas, y lo que es la mujer, el Espíritu Santo que perdió las dracmas. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser muy prácticos, muy sencillos, pero muy profundos y explicar bien la palabra de Dios. Dios en su estado primigenio, o sea que si Dios no tiene que moverse, Él es espíritu. Pero debido a que Él en su corazón siempre ha querido mezclarse con el hombre, porque ese es el deseo grande que hay en el corazón de Dios. Entonces, como Él se quiere mezclar con el hombre, Él tiene que salir de su estado primigenio. Estás agarrando bien la onda, ¿verdad? Yo espero que sí. En su esencia, Él sale, pero nota que Él para salir adquiere envoltura. Entonces, Él sale como Padre, sale como Hijo y sale como Espíritu. Y eso te bota de una vez
toda la explicación del Padre, Hijo y el Espíritu, porque algunos creen que la Trinidad de Dios es para saber doctrina. No, 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 no. La Trinidad de Dios sencillamente sirve para explicar la evolución de Dios. Eso nunca se lo reveló Dios a Darwin. Si Darwin hubiera sido listo, Dios le hubiera revelado que él evoluciona de padre a hijo y de hijo a espíritu. Aleluya. O sea que usando las palabras que usó Darwin, que las cosas tienen evolución, pues él no entendió que la evolución no es que un animal se vuelva otro, sino que Dios siempre va dando diferentes creaciones conforme va pasando el tiempo. O sea que él dio una creación que es similar a esta y quizá esta se crió en el agua, esta se crió en la tierra, pero el Señor la vino perfeccionando hasta que puso la pieza maestra, la masterpiece, hasta que puso el hombre que era su máxima expresión, que somos nosotros. Nosotros no somos monos, pero la evolución es cierta, solamente que tienes que usar la Biblia para explicarla. La evolución es cierta, pero no es que un mono se vuelva hombre, sino que por un tiempo Dios trató con unas criaturas que parecían al humano, y ya después Él hizo al humano, ¿verdad? Porque Dios tiene variedades. Dios no es nada limitado, ni vayan a creer ustedes que Dios es el Dios de ayer. No, Él es eterno. Y si esta tierra ha existido millones y millones y millones de años, Dios ha hecho aquí todo lo que Él ha querido y por aquí han pasado todas sus creaciones y los tratos de Dios han sido con ellos y Él, cuando Él quiere, se termina el oxígeno y ya no puede vivir nadie aquí. Cuando Él quiere, viene el oxígeno otra vez y las plantas lo reproducen. El hombre está preocupado porque los hombres hoy, hay que el calentamiento global. Si todo eso es Dios el que lo ha preparado para que cuando ya se desaparezca el oxígeno, ya esta tierra no sea habitable. Porque Él tiene que culminar este ciclo. Me explico, ¿verdad? Estoy un poquito medio científico ahí entrando con ustedes, pero todo con base bíblica, pues, porque cuando uno tiene base bíblica para hablar, no hay quien le pueda decir a uno que uno está hablando tonteras o está hablando cosas que no son. Estoy hablando las cosas con la palabra de Dios. Dios es espíritu. Entonces, cuando tú empiezas a entender a Dios, tú dejas de discutir que si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, o que si es en el nombre de Jesús, porque tú entiendes la evolución de Dios. Tú entiendes que Él primero es el Padre de los Espíritus, así se revela a Él. Su primer salida es como Padre, y Él como Padre es el Padre de los Espíritus. Él como hijo es el redentor de esos espíritus que se echaron a perder. Aleluya. Y como Espíritu Santo es el que va a trabajar para recuperar a esos espíritus. Y luego pues nos bendice con algo que es de aquí de la tierra, el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo pertenecen a la tierra. Y eso es lo que Dios, si quiere, lo elimina. O sea que Dios no va a eliminar a nadie del espíritu porque es quitarle su cepa, quitarle su raíz. Todos nosotros tenemos una raíz, es nuestro espíritu. Y si Dios quitara nuestro espíritu, pues nos eliminó y nos quitó la cepa. Pero Dios nunca le quita la cepa a nadie. Lee bien Daniel y vas a ver que ni al diablo le quitó su cepa. Y no estoy diciendo nada incorrecto, no te vayas a ir por otro lado ni en doble sentido, porque un día me dijo un hermano, ¿y eso de cepa qué es? Y yo le dije, pues es cepa. Y le dio risa. Pero estamos hablando, cepa es una raíz. Entonces, mira pues, cuando tú entiendes que Dios adquiere envoltura, por eso es que cuando Él dice, hagamos al hombre, está hablando Él como Padre, Hijo y Espíritu, porque ese es uno de sus nombres dado a conocer a nosotros. A nosotros Dios se dio a conocer con el nombre de Padre, Hijo y Espíritu, aleluya, para que nosotros entendamos. Entonces, fíjate pues, vas a ver la evolución de Dios
cuando Dios sale como hijo, cuando Dios sale como hijo, porque ya lo entendiste que salió como padre, Él trató con Israel, como padre trató con Israel y también nos engendró a todos nosotros. Dice que a ninguno de los ángeles le dijo, yo te engendré hoy, solo a Cristo. Cristo es engendrado. La iglesia es engendrada. Fíjese pues, fíjese lo que estoy diciendo. Porque cuando el Padre engendró al Hijo, junto con el Hijo está la iglesia. Y eso es un misterio, porque eso sí no lo discierne la mente natural. Porque en las salidas de Dios, en la salida de Dios como Hijo, en su evolución, en la salida de Dios como Hijo, salimos nosotros junto con Él. Fíjate que la forma autocreada de Dios, muchos no la entienden. Porque Dios en Cristo se autocrea. Mira, en el Antiguo Testamento hay secretos tan profundos de Dios que solo una mente bien afilada los puede discernir. Dios como Padre, Dios como Padre. Pónganme bien atención, Jorgito, espérate en los comentarios porque van a tener que aprender a hacer comentarios más completos. Porque el misterio de la piedad, Cristo y la iglesia, está bien, pero yo quiero que ustedes vean, para que ya después me hagan comentarios bien profesionales y bien completos. Dios en su estado primigenio, en su esencia es espíritu, pero Él como Padre sale para tratar con Israel. Como Padre adquiere una envoltura. Ninguno me puede decir a mí que estoy inventando, hermano, porque como Padre es Cristo también, fíjese, y esto es tremendo, hermano. Como Padre es Cristo también. Por eso cuando Cristo estuvo aquí, cuando alguien le dijo que le mostrara al Padre, le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Fíjate que la manera de desentrañar todos esos misterios y esas cosas que la mente natural no entiende es hasta que te enseñan a ti, a Dios desde la raíz. Desde la raíz. Si tú ves a Dios desde la raíz, por eso dijo Pablo también, que habían padres, habían jóvenes y habían niños. Tú quieres ser un padre, tienes que conocer al que es desde su principio, desde que Él se revela a ti, pero profundamente. Por eso Pablo bien fuertemente nos exhorta a nosotros los cristianos en Hebreos y nos dice que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y que nos vayamos hacia adelante a la perfección. Porque el Evangelio no es barato, hermano. El Evangelio es algo precioso, profundo, rico y caro. Estado primigenio. Salida de Dios como familia procesada, como familia. Tú te das cuenta, nosotros mismos somos procesados. Si yo me pongo a hacer cuentas, por lo menos Dios me permite que hable desde mi papá, tu servidor, mi hijo y los hijos de mis hijos. Por eso es que fuera de eso, son desconocidos para nosotros. Fuera de eso. Primera, segunda, tercera y cuarta generación es todos los que se conocen ya después, ni de antes ni después se acuerdan de nosotros. Todos los que son después. Ay, entonces ¿de quién era el papá fulano? Y entonces ¿de quién era tío este? Y entonces ¿de quién es primo este? Hermano, en cambio usted conoce bien a su papá y a su mamá. Se conoce usted y su esposa. Conoce a sus hijos, a su hijo y a su hija con sus esposos y esposas. Y conoce a los nietos. Ya los hijos de los nietos es posible que ni los mire, ya va a estar muerto usted. Entonces Dios se sujeta a ese patrón. Dios se procesa como una familia.
Y en la familia de Dios está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y ellos cuando quieren hacer algo, dice hagamos, por eso se llama Elohim. Elohim, Dios está revelado como Elohim, como plural. Muchos le dan vueltas a la Biblia, hermano, y tantas conjeturas y tantas maniobras, y la pobre gente nunca entiende, hermano, nunca entiende. Yo te estoy dando un mensaje que se entienda. El estado primigenio de Dios, su esencia es espíritu, pero Él sale como una familia con envoltura de Padre, con envoltura de Hijo y con envoltura de Espíritu Santo. Ahora, fíjate cómo son las envolturas, porque si no entiendes tú el estuche donde Él se deposita, entonces no vas a darte por entendido de esto. Fíjate todo lo que tengo que explicar, porque Moisés terminó de levantar el tabernáculo y después lo tuvo que ungir. Para que tú logres entender eso, tenemos que entender desde donde te estoy explicando. Cuando Dios, esencia, se da a conocer como Padre, Él te dice claramente que Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre de los espíritus. Sea que los engendre o que los críe, porque hay crear y hay criar. Hay crear con E y hay criar con I. Entonces, cuando Dios sale como Padre, Él es el Padre de los espíritus, Él adquiere una envoltura. Y la envoltura que Él adquiere como Padre es preciosísima, hermano. Porque Cristo la usó. Cristo la usó. Tú sabes que Cristo se podía aparecer y desaparecer. ¿Sí o no? Él se podía aparecer y se podía desaparecer. Significa que Él podía usar la envoltura de su Padre. Aleluya. Hermano, ¿y cómo podemos comprobar que el Padre tenía envoltura? Mira, se le apareció a Abraham. ¿Sí o no? Lo fue a visitar a su tienda. Es más, tenía manos y tenía pies. No me vas a decir que no le lavó a Abraham los pies. Fíjate, fíjate pues. La envoltura del Padre es Cristo en resurrección. O sea que Cristo es el Padre porque el que se le apareció a Abraham fue Cristo. Entonces, quiere decir que la envoltura que Dios usa es de acuerdo a la economía que está desarrollando. En el antiguo pacto, Él, en esa economía del antiguo pacto, en esa manera, en esa economía, Él se administró de cierta manera. Él se administró como alguien que era visible e invisible. Visible e invisible. Obtuvo una cobertura, obtuvo un estuche que se puede ver visible y se puede desaparecer invisible, pero ahí está. Entonces nota pues cómo se manifestó Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, que desde la eternidad pasada ya estaba preparado, porque en la Biblia solo se nos explica lo eterno de Él, cuando Él se autocreó, porque es Dios el que se autocrea como Padre, se autocrea como Hijo y se autocrea como Espíritu Santo. Entonces, autocreado como Padre, una cobertura que se ve y no se ve. Imagínate, autocreado como Hijo, una cobertura, una envoltura, un estuche que se ve y no se ve. Autocriado como iglesia. ¡Wow! Autocriado como iglesia. ¡Wow! Que se ve y no se ve. Para allá vamos.
estamos siendo procesados. Amén. Como ahora sí, Jorgito, procesado Cristo con su iglesia. Y noten pues, la esencia de Dios es imposible que nosotros podamos participar de ella. Nos mata, nos mata. Nadie puede entrar a la esencia de Dios. Entonces nosotros no debemos de asustarnos. Padre, Hijo e Iglesia son parte de Dios en envoltura. Es una de las salidas de Dios. Ahora, hay gente que no está preparada para recibir esto, hermano. Porque yo no estoy diciendo que nosotros nos volvemos igual que Dios. No, no, no. Estamos hablando de una salida de Dios para obtener algo. La salida de Dios de su esencia es para obtener su iglesia. Y eso, hermano, es elevado. Por eso yo siempre les he dicho, hermanito querido, si usted no ha puesto atención a los estudios que el hermano Carrillo ha presentado por tantos años, es imposible que entienda mi hablar, porque para poder llegar a este punto usted tiene que haberse graduado en muchos grados que yo le he venido desarrollando. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios nos va a llevar a nosotros a una victoria total. Dios nos va a llevar a nosotros a una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros estamos siendo procesados. Nosotros estamos pasando, hermano, por un lugar donde de repente llegamos a donde nunca habíamos pasado. Como dicen los profetas, eleva tu visión porque jamás hemos pasado por aquí. Muchos de ustedes jamás habían pasado por esto que les estoy explicando. Muchos de ustedes quizá por primera vez están escuchando mensajes de esta clase. Es más, a veces dicen, ¿y este qué? ¿Es evangélico? ¿O es qué será? Pues entre más les explico las profundidades de la Biblia, menos identidad creo que me van a calificar. Yo solo sé que soy un creyente, una voz que clama en un desierto y en una sequedad de enseñanza. Allí estoy clamando. Aleluya. Entonces, esto, si ustedes lo captan, les abre su entendimiento para cuando lean la Biblia, especialmente cuando lean las epístolas, cuando lean el Nuevo Testamento. Miren lo que Dios se ha propuesto. La gente cree que Dios está en el cielo y gloria a Dios. Él allá está en el tercer cielo y Cristo está a la diestra del Padre, gloria a Dios. Pero miren lo que está haciendo aquí en la tierra. Está edificando su iglesia, pero ahora ya vas a ir teniendo una conciencia más profunda de lo que es la iglesia y por qué el hermano Carrillo insiste en la iglesia, hermano, porque yo no insisto solamente en nuestra salvación individual, yo insisto en nuestra salvación corporativa, hermano. Después de que terminemos la formación del ejército, que es la que Dios ha usado para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver más y más de la revelación divina, después que ya entendemos todo esto, hermano, vamos a entrar a las jornadas. Y todo nos va a llevar siempre hacia un crecimiento espiritual, hacia un entendimiento más elevado de lo que es Dios en nosotros. ¿Habías pensado tú alguna vez que la esencia de Dios es la que ha producido al Padre, al Hijo y al Espíritu? Y luego nos dice el Señor Jesucristo al orar, Padre, que sean uno como tú y yo, que sean uno como tú y yo. Tú en mí, yo en ellos en mí y en ti. Nosotros venimos a ser el deseo del corazón del Dios esencia. Eso es más elevado que hablarte de la Trinidad, hermano. El Dios esencia. ¿Te das cuenta que en Cristo se centra todo? En Cristo
está el Padre, el Hijo y la Iglesia. Nunca se me olvida Adán Montiel Jr., el papá del Junior. Él siempre me decía, hermano Carrillo, a mí Dios me ha mostrado que no, que la Trinidad no es para enseñar doctrina, sino para entender a Dios cómo se procesa. Aleluya. Vamos a ver qué dice Carlitos Humberto de la Torre Salvador. Dice, contenemos a Dios, déjame ver que ya se me quiere ir. Ya se me quiere ir tu comentario, Carlitos. Dice, contenemos a Dios en parte visible y parte invisible, porque aún no nos hemos manifestado lo que hemos de ser, así como el Padre y el Hijo se contienen. Amén, Santo. Se da cuenta que el Padre y el Hijo están consumados, pero a ellos les falta algo, les falta su complemento, les falta su esposa, les falta la iglesia. Y cuando la iglesia sea hecha igual a ellos, entonces el propósito de Dios se cumplió. Lo que la esencia anhelaba era producir una familia. Y Él no va a estar contento hasta que vea la familia completita. Padre, hijo y esposa. Padre, hijo y esposa. Y eso abre nuestros ojos, hermano, y nos ayuda para aplicar bien los versículos, porque dice que la madre de nosotros es Sara. Pone a Sara para representar a la iglesia, más que la iglesia, hermano, a toda la gente de fe. La mujer de Apocalipsis 12, una mujer que tiene incluido en ella a todos los hombres de fe. Porque todos los hombres de fe, todos los hombres y mujeres de fe son la esposa de Cristo. Ahora fíjese, le voy a dar un versículo para ver si entiende ahora mejor. A ver si usted entiende mejor los versículos ahora con esa explicación que le di. Le dijeron a Jesús, te anda buscando tu mamá y tus hermanos. ¿Qué le dijo él? Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Le agarras? ¿Le agarras? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer más comentarios para saber que están conectados conmigo. Algunos no se atreven ni a comentar porque creo que ni me entienden. Dice, pero hay algo más, la iglesia, gloria a Cristo, amén, aleluya. Algunos solo me dicen amén, aleluya, gloria a Dios, porque no se atreven ni siquiera de comentar. Pero la realidad, hermano, la realidad de lo que estamos aprendiendo, mire, el tabernáculo solito, sin la unción, el tabernáculo solito, sin la unción, no tiene utensilios. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y mira lo que trajeron. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el tabernáculo ungido es para el mover de Dios? Cristo y la iglesia son para el mover del Dios esencia. Para el mover. Dice, trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Y Pablo explica quiénes son los bueyes. Los siervos de Dios, hermano. Así que aquí está metido, mire, aquí está metida toda la revelación de Dios. Quiere decir que todo lo que Dios planificó del capítulo 1 al 6, dándose Él a nosotros, es para que entendamos que
Cristo y la iglesia son para que Dios se mueva. A donde quiera que vaya la iglesia, allí va Cristo. A donde quiera que nosotros vayamos, hermano, allí va Cristo. Por eso tenían que armar y desarmar el tabernáculo bajo la guianza de la nube. La iglesia camina bajo la guianza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se empieza a mover, que es la nube, hay que desarmar el tabernáculo porque hay que caminar. Y para eso son las jornadas, porque 42 veces tuvieron que desarmar. 42 veces tuvieron que desarmar el tabernáculo en el desierto y 42 veces armarlo. Y no es casualidad que Mateo capítulo 1 nos diga que para que Cristo naciera se usaran 42 generaciones. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Si nosotros queremos que Cristo nazca de nosotros, que es el José que vamos a producir para reinar con él, nosotros tenemos que pasar por 42 generaciones, que son comparables a las 42 jornadas. Ninguno de nosotros puede ser José y María que dan a luz a Cristo. Si antes, mire, ¿con quién empieza la lista? Lea conmigo Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David es Salomón, hijo de Abraham es Isaac. O sea que en nosotros tiene que salir esta semejanza. Tiene que salir a relucir que nosotros somos Salomones y tiene que salir a relucir que somos Isaacs. ¿Habías leído alguna vez la Biblia de esta manera? ¿Eh? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, etcétera, etcétera, hasta llegar al versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí en estos tres grupos, nosotros obtenemos lo que es dar a luz a Cristo. Bueno, el tiempo se me acabó.